Bienvenidos a LNR Sports, bienvenidos, es tiempo de hablar de fútbol, es tiempo de hablar de la Copa Sudamericana, porque ayer el Deportivo Cuenca eliminó a Libertad de Loja goleándolo 3-0 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, rompiendo una sequía de 16 años. Desde el 2010 que el Deportivo Cuenca no se metía en una fase de grupos de torneo internacional y lo acaba de hacer ayer eliminando a Libertad. Ya vamos a hablar de los matices del partido, porque creo que hay una conjunción de varios factores, un Cuenca que Célico hizo buenas variantes en la alineación inicial de futbolistas que no venían dando la talla, un equipo mucho más veloz, más dinámico, frente a un Libertad de Loja que ya venía con algunos síntomas malos, un Libertad que cambió todo el plantel para esta temporada, no porque hayan querido, sino porque le sacaron a sus mejores jugadores, otros jugadores no quisieron seguir por tema salario. En fin, muy duro para Libertad de Loja, de verdad mantener un mismo equipo como lo hizo el año pasado, llegando a esta Sudamericana justamente con el presupuesto que tenía. Cambió todo, llegaron muchos jugadores que están a la baja, que Pechón León tendrá que potenciar a lo largo del año para poder competir y no pelear descenso esta temporada, porque el panorama no pinta igual de alentador que, como les estoy diciendo, el 2025. Entonces, evidentemente el tiempo de trabajo no ha sido el óptimo y ayer se notó. Una goleada que creo que en la previa yo la veía bastante lejana, de verdad que pensé que iba a ser un partido un poco más parejo como lo terminó siendo, más allá de los primeros 20, 30 minutos donde era un golpe a golpe un poco más parejo. En el segundo tiempo el Cuenca retrocedió un poco, Libertad se comió uno que otro gol, pero a la final creo que el mérito del Cuenca fue mayor. Y pese a que el resultado podría engañar, porque Libertad me parece que debió meter 1 o 2 goles, el Cuenca a la final terminó mereciendo la clasificación y va a estar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y hoy se juega el otro partido, que ya lo vamos a contar también, porque falta un ecuatoriano entre Orense y Macará para ahora sí dictaminar a los dos que van a estar jugando la fase de grupos de esta competición internacional durante la temporada. Bien, vamos entonces a hablar de lo primero y para mí más importante, porque el Cuenca está lejos de ser un equipazo todavía, con Célico, lleva recién 3 partidos jugados, Jorge Fortunato en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. La pretemporada sí, hubo mucho cambio en el plantel, se fue toda la línea defensiva que fue figura el año pasado, Cliver Moreno, Raggio, Agustín Gómez, el arquero Bustos, en fin, mucho cambio. Entonces, no es que el Cuenca fue un equipazo. Más bien vamos a hablar de los problemas que tuvo Pechón, porque se nota que hay jugadores que no venían en un gran momento, se nota esta Libertad aún sin encontrar una estructura. Es verdad que siempre los equipos de Pechón son mucha intensidad, mucho vértigo físico, muy directos por las bandas, sí, pero el año pasado tenían más calidad individual, Arboleda, Yerlin Quiñones, un doble 9 más físico con Ever Caicedo, a veces jugaba detrás Wilter Ayoví, que estaba en un mucho mejor momento que Loco Cortés. El acompañante de Frangoy era Giancarlos Montaño, después terminó siendo Justin Bravo o Humanante, dependiendo de la etapa del segundo semestre. Lo que es cierto es que eran muchos jugadores que estaban potenciados y que no por nada se fueron a mejores equipos para este año en Liga Pro. Y llegaron un sinnúmero de jugadores que ya los vamos a mencionar. En fin, a lo que voy es que mucho cambio en Libertad y por eso creo que Pechón ayer se vio tantos problemas en contención. El equipo quedaba muy largo, de la última línea al mediocampo había un hueco enorme en esa zona de Frangoy Zambrano y Cecé Corozo, y no es algo nuevo, es lo que ya le había pasado a Libertad contra Leones, ya le había pasado a Libertad contra el Manta, aunque no lo atacaron casi, porque el Manta salió solo a defenderse en aquel partido en Loja. Y la situación en Liga Pro no pinta tan mal en cuanto a puntaje todavía, ¿no? Van 2 partidos jugados, 4 de 6, sin derrotas. Ayer sí que se enfrenta a un rival con un poco más de arsenal a nivel ofensivo, con más calidad en ese último tercio de la cancha, y de verdad que se lo hicieron pasar mal. Porque yo les decía, el año pasado para Libertad fue histórico. Un campañón que lo hizo quedar sexto en el hexagonal 1, pero alcanza para meterse a Copa Sudamericana. Y este año habían traído mucho nuevo jugador, que se los voy a nombrar. David Cabezas, que fue de lo mejorcito ayer, el ex nacional, que es uno de los mejores arqueros del torneo. Buen fichaje, este sí. Jackson Rodríguez, que venía mal en Emelec. Cody Zambrano, que venía mal también en Macará. De ahí también Brian Caicedo, que no le fue bien en Macará. Manu Lucas, que todavía no ha jugado, pero hace mucho tiempo viene lejos de Liga Pro. Elvis Pata, que venía relativamente bien en técnico, pese al bajón en el último semestre. Steve Castro, que no la vio mucho runa.
Cristian Valencia, suplente en Emelec. CC Corozo, no le fue bien en técnico. Está también Yagor Huizamano, que no le fue bien en el Nacional, fue de mucho más a menos. Hansel Batalla, que le fue mal en Delfín. Branda, que le fue mal en el Cuenca. Y adelante el Loco Cortés, que casi no jugó en Barcelona. Y de ahí Cherry y Dani Coronel, uno en Macará y el otro en Cumbayá. Jugó la B el año pasado y Cherry de verdad que no fue mucho aporte que digamos para el Nacional. Les he nombrado literalmente un plantel completo, es lo que ha renovado Libertad. Por eso creo que es normal que se hayan presentado niveles individuales tan bajos. Por eso creo que es normal que hayan habido esos problemas en la contención, porque ese doble 5, CC Corozo, Frangoy, es muy bueno con la pelota. CC Corozo más posicional, más de distribuir, porque tiene muy buen pase, rango de pase. Pase corto, sobre todo. Y Frangoy que pisaba mucha área y que eso hacía que el equipo quede descompensado en cada retroceso. Entonces creo yo que ante tanto nivel de este calibre, ya ante un rival más exigente, se vio que los niveles individuales hoy no son los óptimos y se vio esta Libertad que pintaba muy bien el año pasado por todo lo que hizo y era un mejor equipo, porque mientras mejores jugadores tengan, lo más probable es que seas un mejor equipo, así a veces de sencillo es el fútbol. A Libertad no le fue bien contra el Cuenca y se vieron todos los problemas de contención, la falta de generación por los costados, un equipo ya no con tanto vértigo en el último tercio de la cancha. Insisto, lo de Loco Cortés, por ejemplo, muy bajo, muy bajo, arruinando muchos ataques, no sincronizándose en la dinámica de juego. Y eso que a mí el partido de Guizamano y de Batalla, perdón, de Branda no me pareció malo. Porque intentaban asociarse los dos jugando a pierna cambiada, un zurdo por derecha, un derecho por izquierda. Intentaban asociarse, Coronel bajaba mucho, pero ahí faltaba último pase y el Loco Cortés no está haciendo ese refuerzo que se esperaba por lo mostrado, ni siquiera en Barcelona, en el Nacional también, en la época que salió cedido creo que aportó mucho más de lo que está dando por ahora en Libertad, que hay margen de mejoría totalmente. El tema está en que para este juego de Sudamericana, que era tan próximo al final de pretemporada y comienzo de temporada, le hizo falta a Libertad. Eso sumado, niveles defensivos como el de Brian Caicedo, como el del mismo contención del mediocampo con CC Corozo, un equipo, como dije, que te queda muy estirado, había falta de respaldo de esa última línea y que el Cuenca lo aprovechó. Pero bien, vamos a hablar de las dos facetas de este juego, ¿no? Porque hablamos ya de un Libertad malo, por niveles individuales bajos, un planteamiento de Pechón sin corrección en lo que venía siendo comparación, donde a los otros partidos donde habían sumado, a un Cuenca donde hubo intervención de Célico. Porque en la alineación inicial ya salió con otros intérpretes, el debut de Melvin Díaz, Tuquito Ordóñez por izquierda, volvieron a repetir Macari con Vega, que fue el mediocampo de Barcelona, desarmó la línea de 5, solo jugaron Bolsen y Postén como centrales, y entró Ignacio Mosquera en vez del Pollo López, que es más un central pero jugó de lateral. Del otro lado obviamente estuvo Carlos Arboleda y David González, que es la gran estrella para mí este Cuenca, llegamos a hablar del chico, y adelante jugó Germán Heredia, si no me equivoco, Germán Coibero, perdón. Entonces, mucha intervención de Célico. Cambió los dos extremos, a Romario Ibarra y a David González lo pasó del extremo al medio, aprovechando que ya no jugaba con 5 atrás, sino con 4. Y también la vuelta de Ignacio Mosquera a la titularidad como en la pretemporada, en vez del Pollo López. Es decir, el Cuenca tuvo una intervención en su entrenador en la alineación y se vio un mejor equipo. Un equipo, como dije, muy directo, porque el Cuenca era pase filtrado hacia el centro, recibía a González, recibía a Tuquita, recibía a Melvin Díaz con todo el espacio del mundo para trasladar y probar de media distancia, aprovechando, como digo, lo partido que queda del rival. Por eso quiero alabar también la gestión de Célico en la alineación. Creo que tácticamente le dieron muchas facilidades para imponerse en el partido, pero de que el equipo respondió desde la intervención previa, lo hizo, y felicitaciones a Fortunato porque hace tiempo necesitaba una alegría así después de su mal paso por Emelec y Barcelona. De ahí, lo de Melvin Díaz y David González. Qué buen fichaje fue Melvin Díaz para el Cuenca. Yo ya venía diciendo que Romario Ibarra me parecía un jugador que una última esperanza de recuperación, porque en Vinotinto mostró chispazos. No venía teniendo buenos partidos, pues entró Melvin Díaz, el ex Liga, que no le fue bien en Liga, pero fue figura en su momento en Cumbayá, y es otra calidad, ¿no? Calidad de traslado, de ir de afuera hacia adentro, porque es zurdo jugando por la diestra. Un golazo mete de media distancia para abrir el marcador, repito, con mucha facilidad.
pero puso mejores extremos Célico y el Cuenca lo notó. Y el otro es David González. Qué buena pelota es David González. Yo que soy hincha de Racing, yo ya lo había visto porque ya debutó en Racing hace como 2 años atrás, me parece. Creo que en la era de Gago, con Costas, no me acuerdo, pero ya hace algún tiempo. Pero es de esos futbolistas de Racing que pasan mucho tiempo en la reserva, porque para que no sepa, en el fútbol argentino hay un campeonato de reservas que es muy interesante, de verdad que lo ve mucha gente. Y Racing tiene su equipo, donde hay jugadores no solo de juveniles, hay de 22, 23, pueden fichar de cualquier edad. Pues hay muchos chicos que son nacidos del predio Tita, el predio de Racing, donde entrenan los juveniles, que esperan su oportunidad y esperan y no se van a aprovechar su talento en otros lados. Pues David González, qué bueno que haya salido, porque no iba a tener oportunidades en el primer equipo, y aquí en Liga Pro creo que va a ser figura. Cómo pisa la pelota, te la muestra, conduce, no se la pueden sacar de los pies. Me recordaba un poco al segundo tiempo de Montoro ante Barcelona, con Botafogo, en Copa antes de ayer, el miércoles. De verdad que fue de las figuras, también buenos remates de media distancia, uno que le pega con todo el espacio y tiempo del mundo, da rebote de cabezas y se lo pierde insólitamente a Rivero cuando iban 0-0. Entonces, esas dos figuras que yo creo que son Melvin Díaz y David González fueron diferenciales el día de ayer. Ya el segundo tiempo la situación cambió un poco, ¿no? El Cuenca retrocedió, Libertad tuvo una chance clara que se la sacan en la línea Chere, pero hizo bien Célico refrescando con Romario Ibarra y Manchinelli, y nuevamente ganaron metros, ganó un córner, cabezazo, y puso el 2-0 Ignacio Mosquera, y sobre el final así mismo, un contragolpe ya con Libertad toda jugada, y Manchinelli le da el pase para que le empuje a Leguizamón y poner el 3-0. Y lo otro del Cuenca, que me parece un golazo, en todo el sentido de la palabra, metafóricamente, es el $1.000.000 que van a recibir por Copa Sudamericana. Son $900.000 que recibes más o menos clasificando a la fase de grupos. Pero a eso tienes que sumar que hay premios por cada partido ganado como local, que son de 100.000, poquito más. Y si el Cuenca asegura por lo menos ganar 2, ya estaría pasando el $1.000.000 en este premio. Y qué bueno, porque el Cuenca es un equipo que viene teniendo graves problemas económicos desde la administración de la pasada presidenta, ahora con un nuevo grupo inversor, en fin, $1.000.000 que le sirve mucho a las arcas del club. Para Libertad también hubiera sido un golpe de inyección económico muy fuerte, pero bueno, el Cuenca, quién sabe incluso si puede fichar algo más o ven cómo se blinda, pero estoy seguro que este $1.000.000 les viene muy bien a un equipo que, como dije, no entra a fase de grupos de ningún torneo de Conmebol hace más de 16 años, así que bien por la hinchada del Cuenca, que ayer llenó el Alejandro Serrano Aguilar como se debe. Siquiera hubo ahí unas 15.000 personas en el estadio del Cuenca, de verdad que mis felicitaciones, porque es de las pocas hinchadas fieles que hay en Liga Pro, y eso hay que aplaudirlo. Y bueno, vamos a hablar un poquito del partido que hay hoy, porque Orense, que no viene bien, le toca recibir a Macará por la Copa Sudamericana también. El estadio donde se va a jugar es el 9 de mayo, Orense va a ser local. Recordemos que las localías no se definen por posicionamiento del año anterior, se definen por sorteo. No creo que debería ser así, pero así es como lo ha estipulado Conmebol. Orense viene con una derrota ante Liga de local y un empate ante Técnico que debió ser derrota para mí. Y Macará viene dando un golpazo en Casablanca. Yo imagino a Macará que va a repetir una alineación muy parecida a la que jugó con Liga, con Rodrigo Rodríguez. Denilson Bolaños no creo que juegue porque salió lesionado, así que iría el chico John Espinosa, que entró y lo hizo bien. Echevarne, Marrufo, Ayala, Casares, Tello Blanc, Mateo Viera, Fede Paz y Pose. Yo imagino que así va Macará. Y Orense, tengo alguna duda. Yo creo que no va a línea de 5, como lo hizo en el último partido ante Técnico, porque va a jugar de local. Yo imagino más un Silva en el arco, Velasco, Beder Caicedo, Sixto Mina, imagino ya que juega Alan Lorenzo, que terminó como central contra Técnico, Sergio Vázquez, Nixon Molina, Renis Jaramillo, Charpentier, Agustín Herrera, e imagino que el 9 va a ser Ever Caicedo. Yo lo veo de esa forma. Vamos a ver igual si ya tiene minutos Plugas, que ya estaba en la banca de suplentes en los últimos partidos. Plugas es uno de los juveniles más prometedores de Orense, que lamentablemente se lesionó hace poco más de un año, pero ya está volviendo poco a poco a la banca, así que en teoría la obligación de pasar la tiene Orense. Local, mayor presupuesto, no sé si mejor plantel, yo creo que están ahí parejo, mejor mediocampo, creo que definitivamente sí, más técnico.
De ahí los otros puestos me dejan dudas por el nivel de los extranjeros y de los centrales, desde hace mucho tiempo. Pero veo una Macará, una estructura más sólida, ya lo dije antes de Liga, no sorprendería un batacazo de Macará. En Macará han mantenido la base del año pasado, es verdad que no han metido muchos refuerzos de jerarquía y para mí podían estancarse por eso, pero ante este Orense que de verdad pocos recursos ha mostrado con balón y tantas deficiencias en el retroceso, creo que Macará debería ser favorito para el partido hoy en el 9 de mayo de Machala a las 9 de la noche. Eso sí, para mí sería un fin de ciclo gigante para Antuña donde llegue a eliminarse Orense. Así que bien, este fue el programa de hoy. Saben que pueden seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube de La Nueva República, donde subimos videos de lunes a viernes a las 3 de la tarde. En nuestro Instagram también, por supuesto, estamos como LNR Sports EC, donde subimos la mejor información deportiva a nivel nacional e internacional. Soy Mauricio Bermúdez, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter como Mauricio Bermúdez 20. Fue un placer haber estado con ustedes y será hasta el día de mañana. Conoce la nueva forma de comunicar. Somos La Nueva República, su canal digital. Soy Alfonso Zambrano Pasquel, experto litigante dedicado de manera exclusiva a las defensas penales, aunque también hago defensas constitucionales. A lo largo de mi ejercicio profesional he patrocinado a figuras importantes de la política ecuatoriana, a importantes banqueros y empresarios. En mi especialidad veo temas relacionados con delincuencia económica, lavado de activos, prevaricato, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y sigo en la actividad profesional, asesorando, siendo consultado y representando penalmente a quienes me convocan. Cuento con un equipo de abogados junior y senior que me acompañan en las audiencias. Estoy a vuestra disposición. Si vas a viajar a Miami, necesitas alquilar un auto de lujo y seguro con nosotros. En tus vacaciones vive la experiencia Prime Cars, sin preocuparte de nada, solo de disfrutar. Llámanos ahora y recibe la mejor atención personalizada. Reserva tu cupo ya. Pensamiento crítico es análisis, información y entrevistas. Junto al Dr. Alfonso Zambrano Pasquel. Por La Nueva República. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visítanos en www.lanuevarepublicaec.com.